Hola, bienvenidas y bienvenidos a su podcast RH, en donde valoramos lo humano del recurso. En este capítulo vamos a hablar de un tema sumamente relevante en los últimos años, que es la movilidad laboral. Como todos saben, pues a partir de la pandemia me parece que la movilidad laboral se dio un boom justamente por el teletrabajo. Entonces, este tipo de actividad dentro de las organizaciones, sobre todo hablando de organizaciones a nivel mundial, pues es algo sumamente importante y relevante. Y para ello tenemos una invitada de lujo porque tiene mucha experiencia en este tema. Ella es Iris López Juárez, Global Mobility Manager en una empresa financiera. Iris, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Muy bien, Gerardo. Gracias por la invitación. No, gracias a ti que estás aquí después de que pues, nos viste o conociste del proyecto en Amedir. Ya estamos por fin aquí haciendo este podcast. Gracias por la invitación. Ahora, tú hazme todas las preguntas, yo con gusto las respondo. Perfecto. Pues empezamos con la principal. ¿Quién es Iris? Cuéntanos de ti. Pues Iris es una chica, me veo muy joven, ya no estoy tan joven, ¿verdad? Aunque soy tragaños, pero tengo una licenciatura en Relaciones Internacionales. Yo desde muy chica me expusieron a una comunidad de expatriados que cuando yo tenía, pues yo creo que 6 años, yo ni siquiera sabía que era un expat, pero viví en una comunidad de expats sin saberlo. Entonces de ahí nació en mí como la curiosidad, es decir, "Ay, pues siempre me ha tocado estar con gente de otras nacionalidades. Qué padre, ¿no?". Entonces crecí, tuve que elegir una carrera y la carrera que más me hizo clic o que más me gustó fue Relaciones Internacionales porque tenía que ver toda la parte de cultura, de historia y yo dije, esto es para. Porque las matemáticas, yo dije, esto sí es un dolor de cabeza y la física también. Dije, no, yo aquí me veo. Oye, pero estoy seguro que utilizas las matemáticas. Y No, te sí, comento claro. esto porque yo también quería estudiar ingeniería automotriz, porque yo me imaginaba que la ingeniería automotriz era pues diseñar carros, todo bonito. Y cuando entré a la ingeniería, pues me di cuenta que no era nada de lo que pensaba. Entonces me fui al área de comunicación pensando que no iba a haber nada de matemáticas. Sí, o sea, uno entra Pero está en todos pensando que va lados. a evitar eso, pero si hoy me preguntas, te diría que sí las uso todos los días. Exacto. Y bueno, entré a la carrera, tuve la oportunidad de ser pasante en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí es donde me involucré en este mundo de movilidad como tal, viendo visas, viendo temas diplomáticos y cosas muy interesantes que pues me llamaban la atención, ¿no? Después me voy al Senado, ahí también como pasante, y ahí me tocó muy curiosamente estar en la Comisión de Vivienda y veían todo el tema de movilidad, pero movilidad en general, o sea, no solo personas, sino tema de transportes, temas de autopistas, a nivel, Industrias. todo lo que tiene que ver en el país, que impulsara el desarrollo de la movilidad en todas las áreas, ¿no? Entonces ahí me tocó muy de la mano trabajar en aquel entonces con una senadora que tenía como su idea traer talento extranjero a México y hacer que México fuera lo que hoy es, donde muchas empresas han traído capital humano de fuera y hacer esta como diversidad. Y México la verdad es que es un país que creo que está en los top para los expatriados y que es un país que tiene muy buen nivel de vida en alimentación, costo de vida es, digamos, medianamente accesible El y clima. el clima, la comida, las atracciones turísticas, Antes, todo. ¿no? Tienes todo. Sí, tiene todo, o sea, tiene todo y yo creo que de ahí fue que me pusieron como una etiqueta que yo era la de mobility, ¿no? Pero en ese mobility era movilidad en general. Entonces, cuando ya gradúo, empiezo a buscar diferentes ofertas. En eso me llega una oferta donde yo de verdad iba con los ojos cerrados. Ok. Yo no sabía qué iba a hacer, te lo juro. Entonces me dijeron, no, tú vas a ayudar con temas de visas. Y yo dije, pues lo mismo que en la secretaría, ¿no? Muy sencillito, que el papel, que hay que mandar la carta, que el cónsul, bla, bla, bla. ¿Y ahí el puesto ya era de mobility? Ahí ya el puesto era mobility. Yo ya era coordinadora de movilidad para México, Ok. toda la región México. Entonces yo entré y pues empecé como que me dieron un libro así de grueso que era de las leyes migratorias de México
Y yo decía, Jesús, ¿qué es esto? No entiendo nada. Trabajé en la SRE y esto no me hace match. ¿Cómo que la FM2? Que si el permiso de entrada y salida, o sea, ¿qué es esto, no? Entonces, bueno, la vida me llevó a ir aprendiendo poco a poco qué significaban todos esos términos y abreviaturas y etcétera, ¿no? El INM, decían, sí, es que el INM. Yo, ¿qué es el INM? Pues el Instituto Nacional de Migración. Ah, ok, ya, ¿no? Pero como que esos primeros acrónimos, decía, ¿de qué me hablan? ¿En qué idioma me están hablando? No entiendo. Y bueno, digamos que de ahí tuve muchas experiencias de diferentes tipos. Yo te puedo decir que Mobility como tal es el área que se encarga de cuidar dentro de la empresa la parte migratoria, la parte laboral, la parte de la compensación, el tema de los seguros internacionales, toda la logística que conlleva mover a una persona de un país a otro, como su mudanza, su carro, su perro, su gato. Y hay otros temas culturales que también se ven afectados, y cuando en una empresa no existe un equipo de movilidad, te puedo decir que es un desastre. Y justo donde yo entré en ese momento no existía Mobility y el INM estaba sobre esa empresa porque tenía no sé cuántos extranjeros y ninguno tenía registrada ni su actividad laboral ni nada. Entraste en caso de urgencia. Entré literal como los bomberos a apagar los Pagar incendios. Entonces, cuando empezamos a ver cuánta gente había, la misma empresa se sorprendió porque una empresa como esta en el tema educativo que tiene tantas sedes a nivel nacional, en ese entonces tenían 32 sedes, o sea, en cada sede había de 10 hasta 100 extranjeros que hacían diferentes cosas entre diferentes roles, ¿no? Entonces me toca llegar a ver y poner un poco de ayudar a poner orden. A crear políticas desde cero, porque aquí el manager sí decía, no, es que él me cae bien, a él sí le voy a dar mudanza, y le voy a pagar el perrito, y le voy a dar hasta la muchacha, ¿no? Para que le hagan la pieza, y entonces estaba otro por aquí y decía, no, a mí no me cayó bien, yo no le voy a dar nada, ¿no? O sea, había de esos extremos. Súper No había, exacto, no había una equidad, no había una política, no había nada. Entonces, bueno, ya digamos que se establece una política, se hace un programa como tal de mobility, y de ahí empezamos a mapear muchos procesos porque la gente como recursos humanos nos ven como el RH, pero al final somos como los todólogos porque nos preguntaban, ¿y qué va a pasar con su ecualización? ¿Qué va a pasar con el tema fiscal? Entonces, las áreas de fiscal, el área de nómina, o sea, no sabían cómo manejar esos temas porque nunca habían estado expuestos a un tema de nóminas internacionales ni de compensación internacional. Digamos que para esta empresa era en pañales, todo en pañales. Inclusive el tema del seguro, asegurar a un extranjero, era como, no, pues con el seguro social, ¿no? Que ahí ya tiene. Imagínate mandar a un extranjero, no sé, pensamos un chino, que se vaya solito al seguro social, o sea, posible casi. yo creo que no le dan ni siquiera cita, ¿no? O sea, el tipo yo creo que, o la persona ni siquiera regresa, renuncia. Entonces, esos temas tan sensibles, mobility, en este caso que me tocaba a mí hacer el rol, era de explicar y traducir cómo entras a la página, cómo sacas tu seguridad social, cómo pides una cita. Si te incapacitas, gracias a Dios, la empresa lo hace en tu nombre, ¿no? Pero hay otras empresas que sé que no lo hacen, que es el empleado, ¿no? Entonces, temas así muy, muy sensibles que como empresa mexicana, pues tú dices, pues cualquiera lo puede hacer, pero un extranjero como tal, con esas complejidades, es complejo. Se vuelve complejo. Y yo creo que para las mismas empresas es complejo cuando no estás expuesto a este tipo de situaciones, ¿no? Tienes que capacitar tanto internamente como ocuparte de atender las necesidades de la persona a la que estás moviendo. Sí, correcto. Entonces te podría decir que los pilares o como los temas principales que Mobility cubre es desde la parte del reclutamiento. Porque cuando reclutamiento muchas veces también los mandan a reclutar así casi que al ser que no existe,
quieren así como que una máquina poderosa, una Alexa que sea super pro y no existen, esos perfiles no existen, entonces sufren, ¿no? Y cuando encuentran por fin al candidato ideal que cumple con toda la lista de requisitos que quiere el manager, oh sorpresa, resulta que es muy caro o resulta que está sentado en el extremo del otro mundo, ¿no? No sé, en Rusia o que está sentado en Cuba o que está sentado en donde quieras imaginar. Y es ahí cuando los reclutadores dicen, ya lo encontré, vamos a traerlo, ¿no? Y sí, en 3 meses llega. Pero cuando a mí como mobility me dicen, Iris, que vamos a traer, no sé, a una persona de la India que es experta en software y iCloud y bla, 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 lo queremos en 3 meses. Yo voltaba a decirles, Bueno, eso quieres, pero eso, ¿y de dónde sacaron esa métrica? ¿De dónde? O sea, ¿quién les dijo que en 3 meses va a llegar? Porque tú sabías que México y la India, lamentablemente, desde hace un par de años, tienen problemas diplomáticos. Entonces, para tener una cita en el consulado de México en la India, te puedes tardar hasta 1 año. Y si quieres traer a tu familia, oh sorpresa, tu familia no se puede venir hasta que tú vengas a México primero como el empleado, recibas todos tus procesos y tus trámites en México, como tal tu tarjeta migratoria, tu IMSS, tu RFC, etcétera. Ya hasta que tengas eso, podemos Pues, aplicar por la visa de tu familia. y es otro tiempo. Y eso toma un tiempo, ¿no? Entonces, cuando a reclutamiento tú le dices esto, reclutamiento se queda como que en shock, casi que les da la pálida y dicen, oh, sí me costó tanto trabajo encontrar el perfil que quería, ¿no? La empresa. Entonces, ya total que es mucho de plantear expectativas, dar como la pauta y la guía a estos equipos de reclutamiento. Ojo con estas nacionalidades. Es una lista, de hecho hay una lista de la OFAC por Estados Unidos, donde hay una serie de países que están sancionados por diferentes temas económicos, diplomáticos, tú sabes, situaciones y tensiones que hay en el mundo. Entonces estos países, pues te imaginarás, Siria, Irán, Rusia actualmente, Debe ser casi imposible. Venezuela, Cuba, ¿no? Ucrania. Digo, lamentablemente estas nacionalidades están muy restringidas a nivel consular. Es muy complejo traerlos porque para que ellos crucen hacia México o a Latinoamérica, pues tienen que hacer escala, ¿no? Sí, No existe vuelo directo. no hay directo todavía. No hay vuelo directo. Y yo no he conocido ninguna empresa que tenga el avión privado para traerse a tus empleados, la verdad. Entonces, es pues muy interesante desde esa perspectiva el rol que juega Mobility como tal desde el reclutamiento. Y ya una vez que está ese proceso del reclutamiento, que la persona acepta la oferta, que ya lo vas a traer, ahí empieza como otro, digamos, otra puertita que se abre porque empiezas a tratar con el candidato, en este caso ya el futuro empleado, ¿no? Donde tiene miles de preguntas como, ¿qué va a pasar con mi pensión de mi país actual? ¿Qué va a pasar con la mudanza? ¿Cuánto tiempo va a tardar? Si voy a tardar 1 año en llegar, ¿cuándo va a llegar mi mudanza? Igual dentro de 1 año, ¿no? ¿Y qué necesito para que llegue la mudanza? Quiero traer mi mascota. Oh, sorpresa, aquí las mascotas solo son perros y gatos. Si tienes un caballo o si tienes, no sé, una salamandra o un pez exótico, eso no es una mascota, ¿no? Porque me tocaron casos. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, así como que dices, ¿cómo, no? Bueno, entonces le vas a la persona un poco explicando cuál es como la línea del tiempo, en qué etapa va, cuánto tiempo nos vamos a tardar. Y muchas veces las personas que están fuera se frustran porque si tú les dijiste que en 4 meses iban a tener la preaprobación para ir al consulado, cuando tienen que ir al consulado de México en X país, no hay citas. El consulado no tiene citas porque el consulado está saturado o porque el consulado cerró o porque hay que moverte a otro país que te quede más cerca para que puedas ir a un consulado de México en el mundo, ¿no? Y eso representa dinero y es cuando el manager dice, no, a ver, a mí nunca nadie me dijo que no había consulado en su país, ¿por qué tengo que pagar extra, no? Entonces ahí los costos se elevan, se triplican, que tienes que llevar al empleado, tienes que apostillar, tienes que legalizar o traducir al idioma de
el certificado de este documento donde sea la persona, hay que hacer todos esos procesos para llevar al consulado, ¿no? Entonces son muchos temas que no se contemplan y si, digamos, no hubiera mobility y tú solito como manager te dijeran tráete a fulanito que está sentado, ¿dónde te gustaría traértelo? En Italia. En Italia, bueno, los europeos No es tan complicado, ¿no? No es tan complicado. En Asia. En Asia. Ahí sí. Ahí sí. Es donde está, en Medio Oriente es lo complicado. Entonces, si no existiera eso, pues yo creo que te darías contra la pared y dices, ya, no quiero el ser perfecto, yo lo hago, ¿no? Sí. Capacito a alguien aquí. Capacito a alguien de aquí que aprenda. Capacitarme yo. Así, como dicen, a aprender por los errores. De forma empírica. Lo que pasa es que, digo, y hablo por mí, pero yo creo que muchas personas están como yo, no se imaginan la cantidad de trámites y la cantidad de situaciones que tienen que pasar para que venga una persona expatriada a trabajar en nuestro país. Sí, y bueno, ya como un poco avanzando en este tema, el rol de mobility como tal es un rol donde hay que tener mucha paciencia, donde no te vas a cansar de repetirle a la persona 20 veces lo que va a pasar, porque se les olvida, tienen como que amnesia. Okay. Yo no sé en qué momento de la primera llamada, porque siempre como Mobility hacemos una introducción con el empleado donde le explicamos qué va a pasar, cuánto va a llegar, todo lo explicas, ¿no? El IMSS, el RFC, la cuenta bancaria, todo se lo explicas. Pero ya que va a llegar un día antes, te lo juro, 5 minutos antes de que aborde el avión, te pregunta, oye, ¿tenía que entonces mostrar en la estampa consular o entro como turista? Y tú dices, no, Dios mío, no. O sea, te juro que yo terminé haciendo una infografía en PowerPoint En lo que tiene donde yo les ponía, tienes que darle tachecita aquí y por favor, fíjate que el oficial de migración de aquí de la Ciudad de México o del puerto donde tú vayas a entrar de la aduana, te ponga que eres de canje. Okay. Y decían, ¿pero qué es canje? O sea, no ubico canje. O sea, ¿canje qué? Sí, ¿no? no O sea, hace sentido. Pero... Y entonces se les explicaba, tiene que decir canje, porque si te ponen turista 180 días, te están tratando como turista y tú vienes de trabajo. Y canje significa que vas a hacer un cambio de esa visa consular por una visa de trabajo. Okay. ¿No? Entonces, digamos que era un poco frustrante y a la vez yo creo que tengo mucha paciencia porque con mucho gusto y con una sonrisa en la cara les volví a decir todo lo que tenía que hacer paso a paso. Hice checklist paso a paso. Primero lo hice muy como email, pero me di cuenta de algo, que la gente no lee, que la gente no leía. Todo venía explícito ahí, pero la gente no leía. Entonces puedes sugerir, dije, ¿qué tal si hacemos con muñequitos? Los muñequitos funcionaron. Sí. Así nos quitamos muchos dolores de cabeza, poniendo muñequitos y el muñequito A, el muñequito B. Así fue más fácil para la gente como, yo soy el muñequito azul, ya estoy en este paso. ¿No? Oye, ¿y a qué situaciones te has enfrentado? Una, digamos, positiva o que te haya dejado un gran sabor de boca y otra que te haya hecho casi perder la paciencia. Pues mira, yo creo que una positiva fue un reto, la verdad, fue un aprendizaje muy grande porque en aquel momento nos tocó mover a alguien de Siria, que en ese momento la situación del país estaba un poco como en calma, no era como el momento boom del conflicto. Entonces hubo la posibilidad de esta persona moverla a un tercer país, que era Turquía. Y para que estas personas entraran a Turquía, se tuvo que pedir una visa de turismo para Turquía, muy especial, que nos tomó mucho tiempo y poder documentar el motivo de que esta persona de Siria quería entrar a Turquía. Entonces, bueno, llega a Turquía, todos felices porque ya tenía la cita consular, no voy a quemar a mis amigos cónsules, ¿verdad? Pero, ¿qué crees? ¿Qué? Que ya estando allí en el consulado, que el cónsul que se equivoca. Y en vez de aprobar la visa, que la cancela. Acá. Y entonces, imagínate. Y no pueden... Ya, nosotros ya de ahí ya teníamos el vuelo para que al día siguiente que nos habían dicho que se tenía que entregar la visa, volar a México. Okay. ¿Cómo íbamos a volar a una familia de Siria estando en Turquía con una visa que era de 5 días?
y ya para esto era el día 4, y ya tenían el vuelo y no tenían la visa porque el cónsul se equivocó. Fue así como una situación de, ¿qué hacemos, no? Entonces, pues se tuvo que mover ahí contactos, hablar, mandar correos, etcétera, etcétera. Y nos ayudaron, la verdad, el consulado reconoció su error y les dijo, les voy a dar visa de turismo. Y nos mandaron como turistas a estas personas a México. Gracias a Dios no perdieron el vuelo, pero imagínate todo el estrés que tú tienes de que tú eres el que coordina el vuelo, el seguro internacional, El dinero. el Que dinero, implica todo el proceso, ¿no? todo, extender un día más la estancia, porque entonces el cónsul ya no le dio tiempo ese día, iba a entregar la visa. Literal se las entregó 3 horas antes de que abordaran el vuelo. Oye, pero que es muy complejo, o sea, en este caso que el cónsul fue el que se equivocó, es muy complejo decir, bueno, tráeme otro y, ¿sí? Sí, es muy complejo porque el proceso de una autorización de visa, solo para que sepas un poco, la empresa en México tiene que hacer un proceso inicial aquí en México ante el Instituto Nacional de Migración, se meten una serie de documentos y para esto se toma aproximadamente en aquel entonces de este caso que te cuento, estábamos como en épocas de cambio de presidente, cambio de gobierno, y nos tomó 3 meses llevar la documentación, nos la regresaban, que porque faltaba A, que porque faltaba B, bueno, ya entró la documentación. Imagínate que el cónsul nos dijo, vuelvan a iniciar el proceso. Dijimos, no podemos tener 3 meses a este señor en Turquía con una visa que dura solo 5 días, señor, ¿no? Claro. Entonces, eso es la complejidad. Cuando el cónsul se equivocó, en el sistema ellos ya no pueden darle como que, ay, me equivoqué. No, Tienes que empezar el proceso. tienen que empezar el proceso desde cero. Entonces, eso fue lo que hicimos. Llegaron estas personas. Ese día que el cónsul se equivocó, creo que las personas que tenemos como nuestros abogados de migratorios, porque nosotros nos hacemos fuerte con equipos, entonces nuestro equipo migratorio, creo que ese mismo día fueron corriendo a migración y no sé qué, a quién le pidieron favor. Yo creo que por favor nos aceptan el trámite otra vez. El trámite salió como en un mes, ¿no? A diferencia del primer trámite que nos tomó 3. Entonces llegaron estas personas y el primer shock cultural era el idioma. El empleado era el único que hablaba inglés y te podrás imaginar el inglés árabe. ¿Sí? No me lo imagino luego. Si lo has vivido. La esposa y el hijo, 0 inglés, 0 español, 0 nada, puro árabe. Entonces llegaron a Monterrey en ese caso, porque ahí era su destino. Y shock cultural, nadie les entendía. No sabían pedir, o sea, no, para todo necesitaban a alguien que les empezara como a decir por aquí, por allá, y el empleado, imagínate, tú recién llegado a un puesto, pues tienes que enfocarte en tu trabajo, Claro. no puedes estar como que viendo por tu familia, y porque tú tienes que desempeñar un rol, ¿no? claro. Entonces, en ese aspecto me tocó mucho coaching, me tocó ayudar mucho inclusive a las personas de RH que estaban en Monterrey, porque decían, Iris, es que no le entendemos, viene y no sabemos qué, puedes estar en las llamadas. Entonces yo estaba en las llamadas virtualmente porque yo no estaba en Monterrey, yo estaba en Ciudad de México y me tocaba hacer traducción, literalmente. Me tocaba después escuchar al empleado frustrado, enojado, ¿no? De que no funcionaban las cosas y finalmente después de que nos aprueban el oficio y podemos pedir otra vez al consulado una cita, empezó como un caminar a qué país lo podemos llevar a un sirio sin visa. Y entonces, Para el trámite. para el trámite. Porque en México como tal no pueden hacer el trámite, tienen que estar fuera en un consulado para poder hacer este trámite de la visa. Entonces fue investigar, preguntar, oye, ¿tú cómo le haces? Y todos nos voltearon a ver, ¿y por qué están contratando gente de Siria? Nos decían, ¿no son los terroristas? Sí, imagínate que te digan Qué mal eso. estigma que tienen, ¿no? Qué mal estigma tienen. Pero bueno, por ahí encontramos una opción, lo mandamos a Ecuador, que Ecuador no pedía visa. En ese momento Ecuador era como que el lugar. Llegó el señor al consulado, el consulado no se equivocó. Afortunadamente. De verdad que pusimos una hoja, por favor no se equivoquen, porque este señor ya se equivocaron una vez, bla, bla, bla. Llegó el señor de regreso a México con su visa y fue un gran éxito, ¿no? Fue un gran éxito porque
Para poder llegar a Ecuador tuvimos que hacer mucha investigación. En este caso, a mí me tocaba literal hablar con la de viajes. En ese entonces teníamos un agente de viajes. Esa chica se volvió como mobility porque ya sabía, es indio. No puede pasar por Estados Unidos si no tiene visa de turismo o lo que sea. Es ruso. No, por aquí no. Es cubano. No, por acá no. Es de Venezuela. Por aquí. Entonces esta chica, ella tenía literal que hablar a las aerolíneas y decir, oye, es que el pasajero es de tal nacionalidad y no tiene visas de nada, más que ni siquiera la mexicana todavía en ese momento, ¿no? Entonces fue mucho de trabajar en equipo. Ella hablaba, yo hablaba al consulado y ya íbamos descartando cuál sí, cuál no, cuál sí, cuál no, ¿no? Y ya cuando por fin llega esta persona con su tarjeta, dijimos, wow, ya, fue esto lo máximo y pudimos abrir una cuenta de banco. Entonces imagínate, este proceso llegó, no sé, te voy a decir, en agosto, y como para octubre apenas iba al consulado, regresa en noviembre, porque era como finales, y hasta diciembre, finales de diciembre, casi principios del año que seguía, pudimos abrir una cuenta de banco. Entonces me preguntas, Iris, ¿cómo le pagaba? Con cheques. Con cheques. Okay. Y eran muy riesgosos. La verdad es que yo no sé cómo lo hicimos y cómo nos atrevimos a pagarle a alguien su salario en cheques, porque no eran 3 pesos. Sí, más siendo un extranjero, ve al banco a Exacto. cambiar. La verdad es que éramos muy confiados de que nada pasaba. En ese entonces, digamos que estábamos un poquito con más seguridad, no era tanta la inseguridad. Y dijimos, wow, qué confiados éramos. La verdad ahora lo veo hacia atrás y dijo, wow, el destino nos acomodó todas las piezas del rompecabezas para que se diera. Se diera todo bien. Y ese creo que es el caso más positivo de muchas enseñanzas, de mucho trabajo en equipo, de mucha paciencia, porque pues el empleado como tal, te digo, eran sesiones donde decía, regrésame a mi país, es que ya no te puedo regresar. Y ya estaba en ese punto, en ese grado de decir, mejor regrésame. Sí, mi familia no se adapta. Creo que ellos tenían una religión, no me acuerdo exactamente cuál, pero no comían carne. Son de estos árabes musulmanes que no comen carnes. No recuerdo exactamente qué religión es. Y fíjate, en Monterrey, donde todo es carne, es el lugar de las carnes, ¿no? Entonces era muy difícil ese tema cultural para esta familia. Al final se movieron a la Ciudad de México, donde ahí tuvieron un rol diferente y donde creo que les acomodó mejor. ¿No? Y yo creo que esa es la experiencia que me dejó muchos Más aprendizajes. satisfactoria. Muy satisfactoria. Sí. Y del lado de la persona que trajeron, pues resultó todo bien. Supongo que para él también fue un cambio de vida benéfico el venirse para acá, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. En Monterrey creo que no había una comunidad tan grande de expatriados como la hay ahora. En este año 2024 creo que tantas empresas nuevas que hay en el norte ha permitido y nuevas empresas que haya una comunidad más grande. En ese entonces no había una comunidad tan grande. Era muy cerrado, ¿no? Entonces ver a una señora con su burka ahí era así como que, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces sí tenían como cierto, como que resiliencia y de decir, es que estas personas que están ajenas a nuestro ambiente, que hacen aquí? Entonces no había mucha aceptación. Y cuando se mueven hacia Ciudad de México, pues Ciudad de México es un lugar donde siempre hay... Cosmopolito. Cosmopolito. Hay de todo, ¿no? Entonces aquí se sintieron más pececitos en el agua, fueron felices. Y pues yo hasta ahí me quedé de la historia, ya no supe qué pasó. Seguramente sigue feliz. Seguramente. Oye, y ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que más me gusta? Son varias cosas. Creo que la principal es que me apasiona mucho siempre estar en contacto con personas que son diferentes, culturalmente hablando. Me gusta mucho conocer personas que tienen como que decirte cosas por aprenderles, ¿no? Uno no puede decir que es experto en algo, uno siempre aprende todos los días. Y me apasiona eso, trabajar con extranjeros. Esa es mi pasión. Me llena de satisfacción siempre que hablo en inglés o mi
X idioma, ¿no? Me motiva mucho a seguir aprendiendo. Okay. Eso es lo que más me gusta, como esa exposición a otras culturas, exposición a conocer diferentes, pues, religiones, culturas, lenguas. ¿Qué más te puedo decir? En la parte humana, ¿te ha tocado algún caso en donde a la persona que hayan traído para acá, como que haya sido ¿cómo decirlo? Pues sí, una gran oportunidad de vida y de vida personal y profesional el haber venido acá y que terminen estando como agradecidos, no solamente por el trabajo, sino porque cambió su vida? Sí, totalmente, totalmente. Yo te puedo decir que cada vez que yo recibía ya como Global Mobility en la oficina, ¿no? Porque decían, eres la de RH. Y yo, no, no soy RH, soy Global Mobility. Pero bueno, cuando yo los recibía ya en la oficina para traducirle a mi compañero de RH, porque a veces algunos no hablaban bien inglés, ellos estaban muy felices, muy contentos, agradecían. Siempre recibía yo algún detalle, ¿no? Algo muy propio de su cultura. Una vez recibimos a una chica coreana que nos trajo skincare coreano. En ese entonces no era como muy conocido el skincare coreano, pero yo lo agradecí mucho, porque dije, qué padre, ¿no? O sea, nos dio una clase de skincare coreano. Y todas estas personas que yo moví o que he movido, en algún punto he sentido una conexión, porque no solo como empleado a empleado, sino como de persona a persona. Sí, De, es que literal te están confiando su vida, claro, ¿no? O sea, no nada más el tema profesional, que es algo importante, sino pues viene incluido el paquete de la familia, quienes tienen familia y quienes no. Cambiar de país, irte a la aventura pues, sí. es un riesgo que no cualquiera toma. Sí, exacto. Y esa es como la pasión que a mí me ha movido todo este tiempo, por eso sigo en Mobility. En otras oportunidades dentro de esta carrera que tengo, me invitaron a hacer compensaciones, dije, no, esto está muy complejo, no, gracias. Me dijeron, vente como HR, dije, no, hay que lidiar con otros temas, prefiero estos. Y dije, no, aquí estoy muy feliz, muy contenta, y creo que en este rol como Mobility no habemos tantas personas, y si las sabemos somos contadas con las manos. Todos nos conocemos en este ámbito Mobility y, y no sé, Y aparte es un rol que me parece que cada vez se va a utilizar más, ¿no? sí, Bueno, se está utilizando ya, pero siento que es un rol que va a tener un papel muy importante. sí, es importante el papel, porque alguien de recursos humanos o de compensaciones no va a tener esta sensibilidad de lo que hay que cuidar como migratorio, de logística. Tú, ¿qué pasa si te rompes una pierna y eres extranjero y no te he enrolado en el IMSS? ¿Quién va a pagar? ¿No? Sí. Cosas así que no miden el riesgo, y nosotros somos como ese agente que levanta la mano y que da un poco como las expectativas y da la pauta hasta dónde sí y hasta dónde no, y los riesgos que como empresa corres, ¿no? Y también como persona. Sí, totalmente. Porque te puedo decir que en mi experiencia me tocó una vez, desde el que empezó el reclutamiento, la reclutadora me decía, Iris, es que esta persona me hace preguntas bien raras. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo que preguntas raras? Sí, o sea, me dice que cuánto va a ganar y que cuánto le van a quitar de impuesto y etcétera, ¿no? Y decía, bueno, pues tú muéstrale su tabla de compensación, su oferta y claro, ¿no? Entonces cuando llega esta persona y me conoce y yo le explico en términos pues ya más, digamos aquí duros, datos duros, tu salario es tal y te voy a quitar el 30% más el descuento de empleado del comedor, más el IMSS, más no sé qué. Te juro que el señor hizo los ojos así como de caricatura, se le abrieron los ojos, me volteó a ver y me dijo, pero ¿por qué me vas a quitar tanto de mi salario? Y le dije, pues es que sí, a todos nos hacen aquí en México, esa es la regla, o sea, no hay excepciones, no es Iris, no es la empresa, así lo manda y lo dicta La ley mexicana. como tiene que ser la ley, ¿no? ¿Sabes qué hizo el señor? ¿Se fue? ¿Te dijo que no? Agarró el contrato que acababa de firmar, Pero lo rompió enfrente de mí, cerró la puerta y me dijo, voy a cambiar el vuelo que tenía, porque nosotros comprábamos vuelos redondos, porque salía mucho más económico, voy a cambiar ese vuelo y me voy a ir, renuncio. Y se fue. Y nunca supimos qué pasó.
¿Y de dónde era? ¿De qué nacionalidad? Alemana, Ah, ¿no? Te puedes imaginar. sí. No me gusta, no me parece, aquí te lo rompo, yo me voy. Esto no es lo que yo quería, esto no es lo que yo esperaba. Y todo fue porque desde el reclutamiento nunca se explicó que estas eran las reglas del juego, ¿no? Entonces cuando el manager se entera, oiga, que pues no firmó, se fue. ¿Cómo? Pero si ya gasté en la visa, en el seguro, en su alojamiento, bla, 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 bla. Pues no, el señor dijo que no y se fue. Entonces, así como que, ¿no? Sí. ¿Cómo le ayudas a la empresa a que no pasen estas cosas? Una mala comunicación, ¿no? Una Bueno, mala comunicación, entonces, en ese caso. la falta de marcar expectativas claras de esto es lo que es, esto es lo que aquí se maneja. Y así casos un montón, ¿eh? Otros más tengo por ahí guardados en el baúl. Por ejemplo, recuerdo mucho un caso de una persona que era de Europa, de países de Europa del Este, Ujú. que cuando llegó, todo perfecto, nosotros hacíamos un onboarding, los llevábamos al Ángel, los al Turibús, o sea, nosotros literalmente los tratábamos como un grupo de recién llegados y los llevábamos a comer al Conocer las restaurante, principales cosas de- los llevábamos a las luchas, que sí, ya saben, a conocer como las cosas populares de la Ajá. ciudad, ¿no? Entonces todo fue de maravilla. La persona estaba encantada, súper feliz, que era una muy buena oportunidad. Llegó al centro de trabajo y cuando se vio con la DRH nos habló y nos dijo, esta persona es muy complicada, muy compleja. ¿Por qué la trajeron? Y nosotros, no, pero pues si fulanito de tal, mira, hasta aquí tenemos la foto, estaba sonriendo, participaba, era buena persona. Pues la persona se transformó cuando llegó ahí. ¿Por qué? Porque estaba frustrada. ¿Por qué? Porque la DRH no lo atendía cuando él quería, Ok. no le contestaba los correos cuando él quería o como él esperaba a recibir el trato de, no sé, su cultura. Ujú. Cuando su manager le decía, vas a hacer esto, esto y esto, y él le decía, no, porque a mí no me contrataste para eso. Así de frente, face to face, el manager se quedaba, ¿cómo? Es que si tú eres mexicano y trabajas con un jefe mexicano, pues le vas a decir al jefe, sí lo voy a hacer ahorita, ¿no? Es una manera dulce de evitar conflicto entre tú y tu jefe, Sí. ¿no? Pero imagínate a alguien de Europa del Este que son Son súper francos. straightforward de que esto no es mi trabajo. Sí. Punto. Sí. Los mexicanos creo que somos en ese aspecto, le damos la vuelta, Abiertos. le damos mucho la vuelta Sí. a decir no. Sí, sí, Más sí. bien, no sabemos decir no, nos cuesta trabajo, ¿no? Sí. Sí, culturalmente así somos. Culturalmente. Entonces, el que tener un candidato, ya un empleado ahí contigo que te conteste así seriamente, te diga no, era un shock. Claro. Entonces, ya estaban haciendo todo para sacarlo y decirle, no, es que aquí no lo queremos, es conflictivo, es evasivo. Él dice que eso no es, Frustrativo. it's not my job, this is not my job, esto no lo voy a hacer. Entonces decían, no, es que les rompió el esquema porque el manager no estaba preparado para tener un Expatriado. expatriado. Alguien de otra cultura. Exacto. O sea, también ahí se ve la importancia que debe tener la capacitación interna cuando tienes a un expatriado, ¿no? Totalmente. Entender la cultura de donde viene, la forma de trabajo, para evitar este tipo de situaciones. Sí, totalmente. Y aunque nosotros como Mobility hacíamos como, digamos, entrenamientos para decirle al manager o a la persona que iba a ser el jefe, oye, aguas, porque si es europeo, así te va a decir las cosas de seco y sin que te lo tomes a mal, ¿eh? Porque ellos al ratito salen y ríese y risa y jijiji, jajaja, pues porque para ellos es muy claro, esto es laboral, esto es personal. Y a veces los mexicanos somos jarritos de Tlaquepaque y pues tantito nos pegan en el jarrito, nos fracturamos y hacemos una telenovela, ¿no? Entonces, hacíamos estos trainings, pero yo siento que les entraba por aquí y les salía por acá, Claro. porque no se les quedaba nada. Que aparte también siempre es así, ¿no? Hasta que no te enfrentas a las situaciones, ya realmente pones atención a lo que está pasando. Exacto, hasta que no estás ahí de frente con la persona y que ya lo estás viendo, dices, caray, ahora sí, ¿qué dijeron las de Mobility? ¿Que tenía que hacer qué? Entonces esa es otra como historia que tengo.
tengo, hablando un poco de la historia que decías, la negativa. No, negativo, sí. Esa historia, fíjate que también fue para mí un quiebre, un punto de quiebre, porque me tocó recibir a esa persona que era muy buena y que en el onboarding fue así genial y que era, wow, la persona estrella. Cuando llega acá, pues ya llega con una actitud muy mala y de pronto muchas cosas empezaron a complicar, yo creo que en su vida personal, que un día llega a la oficina y yo estaba de espaldas, no sé qué problema tenía con otra persona y empezó a gritar ahí en la oficina, a aventar. Lo primero que encontró lo empezó así a aventar, era como una escena no sé, de película, ¿no? Entonces yo con audífonos, muy concentrada, veo que vuelan cosas, digo, ¿qué está pasando? Y no sé, estaba escuchando a lo mejor un podcast y me estaba yo riendo yo de lo que yo estaba haciendo. Me volteé a la silla, porque era de rueditas, casi que me bofetea que por qué me estaba yo riendo. Así, te juro que yo me quedé pálida y dije, ¿qué está pasando? Yo no tengo ningún problema con esta persona, ¿qué onda, no? Esta persona se puso muy violenta, muy violenta. A las que estábamos ahí, que éramos puras mujeres de Mobility, nos quedamos así en frío porque era una persona que medía casi 2 metros y estaba así big. Y dijimos, ¿qué onda? ¿Qué se fumó? ¿Qué se tomó? ¿No? ¿Qué le pasó? Entonces, esa fue una actitud muy fuerte que yo vi de esta persona que me hizo pensar, ay no, creo que ya Mobility no. ¿Por qué? Porque mi vida se expuso a tal grado de que yo me sentí muy, como que invadieron mi espacio personal. El hecho de que se acercara tanto y que me pusiera la mano así cerca como Si te fueras de claro, frente. ¿qué me va a hacer, no? Yo dije, Dios mío, o sea, no, esto no está correcto, esto no está bien y creo que la violencia no se debe permitir en ningún En ningún ambiente, tipo. de ningún expresión. tipo de violencia, en ninguna expresión. Y pues esta persona pasó el límite profesional, personal, ¿no? O sea, lo conocíamos, teníamos una relación cercana a la persona, digo, no era nuestro amigo ni así nada, pero, o sea, yo te conozco y pues yo nunca te trataría mal y por muy molesta que yo estuviera, nunca haría algo así, ¿no? Claro. Entonces ahí fue un quiebre porque yo dije, de verdad yo no sé si quiero continuar porque ya van muchas ocasiones que me toca tratar gente pues ya muy enojada, gente que está muy frustrada y dije, bueno, parece que yo soy como la psicóloga que le toca recibir ahora hasta golpes y malos tratos y malas palabras y dije, no. Ahí sí fue la verdad un punto donde dije, creo que no es lo que yo quiero. Me imaginaba que Mobility era como ese color de rosa y todo lo que te... Lo bonito, ¿no? De te voy a traer, mira tu nueva empresa, tu nueva Exacto. casa. Como que esa parte rosa y de pronto ver la parte negra, ¿no? De tener a la persona ahí así eufórica, porque literalmente estaba eufórica. Dije, no, esto creo que no. Y al final tuve que hacer una pausa, hice una pausa de como un mes, donde yo dije, quiero una pausa, me quiero desconectar y pensar si realmente es esto lo que quiero hacer, ¿no? Y hice una reflexión interna, ahí fue cuando leí un libro que te compartí, y yo dije, bueno, no voy a dejar que esta situación, que fue grave, me haga cambiar totalmente mi esquema, porque creo que yo ya me he preparado y ya tengo como que el expertise y no me voy a dejar como que por esta Por una mala experiencia, experiencia. echar todo como que a la basura, ¿no? Ujú. Y Y ahí fue donde conociste Ikigai. el Ikigai. Ikigai. El Ikigai. Sí, este libro llegó a mí en ese momento donde yo estaba como triste, sacada de onda, porque pues y aparte lo que más me sacó de onda fue que me habían dicho que yo tenía la culpa, Okay. que esa persona estaba eufórica por mi culpa, porque yo no di expectativas claras, porque yo no respondí, porque me burlé de él. Entonces yo dije, no, a ver, o sea, discúlpenme, así no fueron las cosas, vean las cámaras, ¿no? Entonces este libro llega a mí y es la historia de un chico que se va a Japón, un mexicano, Marcos Cartagena es el autor, donde él se va y él cuenta su historia, cómo se enfrentó a una cultura asiática y qué fue lo que le sacó de onda. Y por ejemplo, en el libro cuenta que encontró, no me recuerdo qué es lo que encontró en el piso y él lo levanta y alguien le dice que no, que lo vuelva a poner en su lugar porque la persona que lo olvidó va a regresar. A regresar por él. Entonces, para él fue como su shock cultural de decir, en México, si yo veo esto, en 3 minutos ya no está.
ya desapareció, ya pasó a manos de otro, ¿no? Entonces en el libro él marca 9 pilares. Yo creo que hay más de 9 pilares porque hay mucho que aprenderle a esa cultura asiática. Los japoneses es una de las zonas que le llaman las zonas azules y yo me pregunto muchas veces, ¿qué hace esta gente para vivir tanto, no? Y a veces me pregunto, yo no sé si yo quiero vivir 100 años, no sé tú. Depende cómo los vivas, ¿no? Y cómo estés a esa edad. Claro, entonces, sí, yo no he tenido la oportunidad de ir a Japón, pero sí he tenido La personas curiosidad. de ese mundo que yo los veo y digo, ¿en serio tiene la edad que dice que tiene? Y monta caballo, hacen jardinería, Sí. no sé, muchísimas actividades y es gente que está muy activa. Y yo digo, wow, yo cuando, no sé si llego a los 100, pero quiero estar así Pero de así. activa, ¿no? Sana, saludable, con buena salud y feliz, porque esa gente es feliz. Bueno, no voy a generalizar si sí o Sí, no, no, pero seguramente. No toda, pero digamos que los que en están, general en es general, esa es la como percepción de felicidad y de longevidad. Entonces ya leo el libro y empieza hablando que es Ikigai, que al final en el japonés el Ikigai o lo parte en la palabra compuesta significa el buen cambio. Y yo creo que lo que yo he hecho en mi vida es cambiarle la vida a mucha gente desde muchas maneras, perspectivas y formas. Y empecé a leer el libro y conforme fui leyendo cada uno de los capítulos, todos me hicieron match porque hubo uno que me llamó mucho la atención que decía que los japoneses cuidaban mucho de su salud y en ese tema pues te pones a pensar, sí, ellos toman el té verde, ellos comen muchas verduras, ellos no comen tantas carnes, ¿no? Tienen una vida muy tranquila de rituales, de sentarse y hacer este ritual y tener una vida muy, no voy a decir lenta, pero una vida con conciencia. Sí. Y yo dije, eso me está faltando. Me está faltando conciencia, me está faltando un ritual donde yo, Iris, me pueda sentar y pueda revisar cuáles son mis objetivos, qué es lo que quiero. Porque al final, un poco como en resumen, cuando yo llegué a este punto de quiebre, yo ya tenía un burnout muy fuerte. Okay. No estaba bien en mi salud. En ese momento me acuerdo que me hicieron algo del colesterol y estaba en el cielo. Casi me decían, te va a dar un paro cardíaco y pues decía, pero estoy tan delgada. ¿En serio? No sabía. No me lo imaginaba. Tenía colitis, tenía pues todo el estrés, todos los problemas de la empresa que los hacían míos. Y ahí fue cuando dije, no, esto ya está too much. Creo que esta persona vino a hacer esta catarsis para que yo me diera cuenta que de estos 9 pilares que dice aquí mi amigo Marcos, no estoy siguiendo ninguno. Solamente uno, ¿no? Lo que me apasiona, que es esto de mobility, pero lo demás, nada, no estoy cuidando mi salud. El tema de ser consciente de mi yo, de qué es lo que yo quiero, tampoco lo tenía claro. Y este libro me ayudó para darme conciencia de cuidar mi salud, del minimalismo, que era algo que yo no me daba cuenta. A veces uno en tu casa, no sé, tu casa, mi casa, se empiezan a llenar. O sea, compras una cosa y compras otra no las usas. y nunca te preguntas si realmente lo necesito, me va a servir o nada más es puro capricho. Entonces, cuando leí el libro dije, no, tiene toda la razón y volteé a ver y dije, creo que voy a hacer depuración. Empieza. Y depuré muchísimas cosas. Y empecé con este tema del minimalismo. Después hay otra autora muy buena que les invito a leer que es Marie Kondo, que es el método del orden, la magia del orden. Ese libro está muy bueno. Y digamos que este libro me llevó a retomar y algo más que me gustó de este libro fue por qué le puso el autor a este libro, porque se llama Los 9 pilares del Hanazaki. Y Hanazaki es una flor que florece. Entonces él dice que las personas somos como eso, como una florecita, ¿no? Que a pesar que de lluvia, calor, lo que sea, florecemos en ambientes adversos y nos adaptamos. Y dije, tiene toda la razón del mundo que en este mundo tan globalizado hay que estar abiertos Hay a... que ser adaptable a todo lo que pasa. Y Exacto. flexible, ¿no? Muy, muy flexible. Justamente para evitar que te sobrecargues de esa energía que de repente, digamos, es energía mala, porque vienen todas las emociones revueltas de diferentes personas, diferentes situaciones.
Exacto. no dejar que te Que te afecte. afecte. Sí, bueno, en ese entonces yo era muy joven y yo todo me lo tomaba como que yo lo tengo que resolver, yo Personal. lo tengo que solucionar. Y no, yo aprendí que yo no puedo resolver todo, que tengo que hacerme de aliados que me ayuden a dar las buenas y las malas noticias, y de que si la persona ya está en el hospital y X le pasó, no me voy a tomar eso como, ay, ¿no? Algo, una ¿Sabes? responsabilidad adicional, ¿no? Exacto. Entonces, Exactamente. sí. Oye, Iris, pues la verdad es que muy interesante todo lo que has vivido y todo lo que significa ser manager de mobility. Lamentablemente, pues el tiempo nos está comiendo, así que antes de terminar, ¿alguna recomendación que tú le des a las personas que estén pensando en cambiar de país, ahorita que se está dando mucho también, o a las empresas que están pensando en? Que yo creo que ahorita lo que hay que tomar en cuenta es el cambio político que estamos viviendo. Estamos en una época de cambios muy, digamos, abruptos, Radicales. muy radicales, donde hay algunos presidentes que van a tomar medidas muy restringidas para ciertas nacionalidades. Eso sí, dalo por hecho. Hay empresas que se encargan de hacer como estos análisis de mercado que ya han dicho que se ven cosas positivas y negativas. Sí, va. Desde la parte migratoria, yo te diría, para las empresas que están pensando mover gente o la gente que se está pensando mover, que se busquen o que piensen en países que no estén en conflictos, que busquen, que se informen antes de tomar una decisión. Y cuando tú no tomas una decisión de moverte a otro país sin haber investigado, te puedo decir que eso no va a irte muy bien. Eso puede ser un fracaso o un aprendizaje de golpes La mala. a la mala. Eso sería mi recomendación desde la parte como profesional, laboral, y desde la parte más como humana. Creo que estamos en tiempos donde la tecnología y la inteligencia artificial nos está, no sé si rebasando, pero nos está enseñando que tenemos que empezar a aliarnos de esa inteligencia artificial para hacer nuestros procesos más rápidos, más ágiles, menos, digamos, como que picar piedra, como que más decirle a la inteligencia artificial, encárgate de Llevas la esto. tareita. Y si nosotros no nos abrimos a la inteligencia artificial, creo que nos vamos a ver con ciertos límites de hacer prácticas que nos van a llevar a hacer cosas muy complejas y de desperdiciar mucho tiempo humano valioso que podríamos utilizar con el uso de la En inteligencia. actividades repetitivas o en actividades que tienen que ver más con procesos, ¿no? Exacto. Sí, y desde una parte muy humana, pues también tener mucha conciencia que todo esto que le dices al chat GPT o que usas, a alguien por ahí lo está acumulando y yo no sé si con buenas o malas intenciones, ¿no? Sí, también hay que tener cuidado. Pero hay que tener cuidado también qué le preguntamos y qué le decimos y qué le pedimos, ¿no? Que hay que ser muy, también no creernos todo lo que nos dice el chat GPT, porque me acuerdo una vez en una conferencia me dijeron, es que el chat GPT está haciendo las aplicaciones de Visa. Oh, sorpresa, que el abogado que estaba usando el chat GPT, todas esas visas salieron negadas. ¿Por qué? Porque el chat GPT se equivocó en hacer la categoría, etcétera, ¿no? Entonces no se crean todo, no está la verdad absoluta ahí. Exacto. Hay que ir con los expertos, con los especialistas para tener esas respuestas y ser muy, como que saber qué creer y qué no creer, ¿no? Fíjate que esto que acabas de decir, yo creo que refuerza la idea de que la inteligencia artificial está para ayudarnos a eficientar procesos, más sin embargo todavía, o supongo que nunca, va a llegar al grado de eliminar al El tema experto. humano, ¿no? Sí, claro, O ¿no? sea, siempre la parte humana de las personas va a sobresalir sobre eso. Sí, totalmente. Perfecto. Pues sí, sí, Iris, muchísimas gracias, la verdad, Gracias por a estar ti. aquí. Han sido una hora casi, muy, muy interesante. Hoy aprendí una cosa nueva sobre mi vida, te lo agradezco y seguramente nuestros televidentes también lo van a Lo agradecer. van a apreciar. Muy bien. Si alguien te quiere contactar, ¿cómo lo puede hacer? Me pueden contactar vía correo electrónico o me pueden seguir en las redes sociales. Estoy en Instagram y en LinkedIn como Iris LJ, o en Instagram creo que soy irisj.me, Ok, pero en LinkedIn me encuentran con mi nombre, tal cual. perfecto.
Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y esperemos que pronto volvamos a platicar. Claro que sí, yo encantada. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo capítulo.